Hola, buenos días. Es un placer estar con ustedes. Hoy es tempranito en la mañana. Me quise adelantar un poquito. No va a ser que me pase lo que me pasó la última vez con el tema del video. Vamos a hablar de algo que es verdaderamente importante y que lo titulé El romance del cristiano con el mundo. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero también en Marcos 16, 15 y 16 dice la palabra, y les dijo Jesucristo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En realidad, para salir a predicar el evangelio al mundo, nosotros tenemos que tener una empatía con el mundo. Indudablemente que somos llamados, después de haber recibido un mensaje reconciliador de parte de Dios, a aportar ese mensaje de reconciliación a las demás personas. Para eso tenemos que hacerlo de una manera empática. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que mimetizarnos con el mundo o de alguna manera compartir la ideología del mundo, ¿no? Sabemos que el mundo está bajo una ideología que está en rebeldía en contra de Dios y en contra de su palabra. Ahora, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, para lograr que las personas acepten este mensaje, lo reciban, lo abracen, y sobre todo en circunstancias tan particulares. Todas las circunstancias siempre fueron particulares. Dios está buscando a sus escogidos. Dios también está enseñando a su iglesia. Dios nos ha permitido un tiempo para que nosotros de alguna manera nos reinventemos, pero no solamente eso, también para que de alguna manera nos redescubramos como cristianos, para que redescubramos nuestro rol primeramente en la familia, como esposos, como padres, como hijos, y entendamos que la primera iglesia es nuestra familia. Así que ir y predicar el evangelio también tiene que ver con predicar el evangelio en nuestras casas. Nuestra casa es nuestro primer mundo y es donde primeramente tenemos que empatizar, y muchas veces donde más difícil nos es empatizar, ¿no? Porque en casa tenemos otros roles, ¿no? Aparte de predicar el evangelio y compartir la palabra, tenemos el rol de administración del hogar, como jefes de familia. Tenemos, y cuando hablo de jefes de familia no me estoy refiriendo al hombre solamente, sino también al rol de la mujer dentro del hogar. Pero particularmente el hombre ejerce un liderazgo sacerdotal, porque es el que intercede por su familia, ejerce un liderazgo profético, porque es el que tiene que llevar la palabra a su hogar, y ejerce el reinado, y el reinado consta de algunas particularidades, como por ejemplo proveer seguridad, proveer del alimento, entre otras cosas. Entonces ya el rol no es solamente el predicar el evangelio, sino incluso el de legislar la casa y colocar las reglas, que nunca son muy bien recibidas, pero que se necesitan reglas, ¿no? Así que el rol es mucho más amplio. Entonces, en ese pequeño gran mundo que nosotros tenemos en el hogar, no nos es
tan difícil, tan sencillo compartir la palabra. En 2 de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo. Habla de una predicación constante y permanente de la palabra, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Ahora, aquí cuando hace la traducción directamente del griego, esta partecita, sea o no sea oportuno, es te sea cómodo o no te sea cómodo. Y esto te da otra perspectiva, otro concepto, ¿no es cierto?, el que nosotros manejamos cuando decimos a tiempo o a destiempo. Cuando te sea cómodo y cuando no te sea cómodo. Ahí ya la cosa va tomando un sentido diferente. Así que en todo momento nosotros debemos predicar la palabra, aún en momentos de incomodidad, aún en momentos de confrontación, donde nosotros debemos llevar adelante la apologética del Evangelio, que es la defensa de la sana doctrina de la palabra de Dios. Para eso nosotros tenemos que ser ejemplos vivos de esa sana doctrina que decimos defender. Vamos a la introducción y al contexto para poder explicar este título tan particular, el romance del cristiano con el mundo. Y vamos a ir a Génesis 37:19, donde nosotros vemos cómo se lleva adelante la historia de José, cómo la palabra nos cuenta la historia de José y cómo José era de alguna manera privilegiado por su padre, pero aborrecido por otro lado por sus hermanos. José tenía las primicias en aquel tiempo de poder soñar sueños, que todavía no podía interpretar, pero que eran sueños proféticos y eran sueños que se iban a cumplir. En ese tiempo, cuando era jovencito, todavía no podía entender qué es lo que estaba soñando, pero indudablemente esos sueños se cumplen al final de la historia de él en el libro de Génesis. Cuando Jacob manda a su hijo José a ver qué es lo que estaban haciendo sus hermanos y si necesitaban algo al campo, que ellos estaban pastoreando las ovejas, sus hermanos que tenían aversión, que tenían odio, que tenían rivalidad, que tenían quiero usar la palabra correcta, una adversión hacia su persona profunda, como el mundo puede tener adversión hacia el cristiano, ¿no? Por su forma de pensar, por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de comportarse. Hay una persona que con los cristianos son maliciosos, porque tratan de provocarlo a ira, para que se desenfoque, para que se salga de sí, para poder señalarlo como no tan cristiano. Pero fijémonos, no nos vayamos del tema y fijémonos. Y dijeron, Génesis 37:19 dice, dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, despectivamente, con un tono altanero y descreído de su hermano. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, porque librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. En realidad lo que él quería hacer era librarlo de la mano de sus hermanos para que pudiera volver a su padre, cosa que no sucedió. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua.
y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que lo matemos? Saquémosle provecho a este señor, a esta persona que aborrecemos, que no queremos. Y indudablemente le sacaron provecho, lo vendieron a esa caravana y indudablemente demostraron el carácter del hombre. Y nosotros hablamos del hombre en nuestros tiempos. El apóstol Pablo en la carta de Romanos, en el capítulo 1, nos habla de los hombres de aquel tiempo. Y si nosotros hacemos una analogía con los hombres de este tiempo, no hay mucha diferencia tampoco. Fíjense lo que dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida de su extravío. O sea que está hablando en tiempo presente. O sea que esa clase de pecado tiene una retribución en el tiempo presente, en ese momento o en el transcurso de ese tiempo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado, y acá comienza puntualmente a detallar, a adjetivar cada una de las particularidades de los hombres de aquellos días, y podríamos decirse de estos días. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Podemos pintar a los hermanos de José también en estos atributos, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que la practican. O sea, que se juntan entre ellos, se ríen y disfrutan de estas perversidades. Y es lamentable. Ahora, miren la particularidad de esto, porque cuando habla ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, cuando está hablando del mundo, no está hablando de una misión cósmica del mundo. Sí, es imposible que nosotros prediquemos. Indudablemente que también esta es una misión de la iglesia, y ahí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, esta visión cósmica de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en todo el mundo y en todo lugar. Pero cuando se refiere a mundo, y si nosotros lo vemos en Juan,
cuando habla en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, tiene también un significado diferente. Es meter la mano en este mundo con estos hombres, en este mundo con estas características. Por eso el título, ¿no? Y este título que dice el romance del cristiano con el mundo. Debemos meter la mano ahí. No solamente debemos meter la mano, debemos meter la palabra ahí. Y sabemos que la palabra ahí puede ser un acto peligroso y a la vez un acto de valentía y un acto de gallardía y un acto de entrega a lo que creemos, a lo que pensamos, un acto de entrega a realizar el propósito para el cual hemos sido escogidos, elegidos, llamados, convocados, y hemos sido investidos por la autoridad del Espíritu Santo, llenos de su autoridad para poder hacerlo. Pero no deja de ser un acto de amor y un acto de responsabilidad. El romance entonces con estos 11 hermanos que le restaban a José. Pero voy a empezar de atrás para adelante. Cuando José intercede por sus 11 hermanos delante de Faraón, y eso está en Génesis 47:6. Y voy a empezar por el final de la historia. ¿Cómo termina esta historia? La tierra de Egipto delante de ti está, le dice Faraón a José después de que José fuera e intercediera por sus hermanos. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. No solamente que le dio tierra, lugar donde habitar. La tierra estaba colmada de hambre y el único que tenía alimento, el único país, reino que tenía alimento era el de Egipto, y esto era por la mano de José. José mismo se llama padre de Faraón, como su instructor, como su mentor, para llevar adelante acciones que pudieran salvar a esa nación. Y en agradecimiento a eso es que Faraón responde a José y a su petición de esta manera, algo extraordinario para ese tiempo, para la preservación del pueblo de Israel. Nosotros no debemos olvidar que todo coopera para bien, aún el hambre y las circunstancias que estaba pasando a Jacob y sus hijos en ese tiempo. Aún las circunstancias que pasó José durante muchos años antes de presentarse delante de Faraón y mostrar que Dios estaba con él. Entonces todo cooperó para bien en un fin. Ellos se convirtieron en un medio. José se convirtió en un medio en las manos de Dios para lograr un fin en el mismo Dios, que era preservar su pueblo. Mi hermano, no te quepa la menor duda de que lo que estemos pasando ahora coopera para bien. Esto es un medio. Las circunstancias es un medio. Nosotros somos un medio para un fin futuro y mayor que indudablemente va a cooperar para bien, conforme a los planes y a los propósitos que Dios ha trazado. Y nosotros lo vamos a ver. Y nosotros vamos a contar de las grandezas de nuestro Dios. Primero,
hay una relación, la primera relación que mantiene José con sus hermanos en su primer encuentro es una relación de aspereza. Es la misma relación que nosotros debemos encontrar cuando se nos predica el Evangelio o cuando predicamos el Evangelio. Yo no estoy en contra de hablar del amor de Dios, pero el Evangelio predicado en primera instancia desde ese lugar no es un Evangelio tan efectivo o eficaz como debería serlo cuando se predica de la mejor manera. Cuando Jesucristo se presentó, cuando Juan el Bautista se presentó, ellos dijeron: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Esto no tiene que cambiar, esto no debe variar. O sea, el primer encuentro que nosotros tenemos con el Evangelio de Jesucristo nos hace reflexionar y nos hace tener una mirada introspectiva, una mirada hacia adentro de nuestra persona, hacia nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos lleva a mirar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Nuestra conciencia nos lleva a que nosotros decidamos decir basta con todo esto. Pero es porque Dios irrumpe en nuestro camino, no porque nosotros por nuestra propia naturaleza tengamos o podamos inclinarnos hacia Dios. Es Dios buscándonos en nuestra desesperación. Ellos estaban desesperados, iban a morir si no conseguían alimento. Pero con una sabiduría extraordinaria, José les hace ver su pecado. Miremos, Génesis 42:7, y José cuando vio a sus hermanos los reconoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Hay una segunda parte que es la recordación. Y esto es importante, que nosotros podamos explicar muy bien esto y recordar, hacerle recordar a la persona, al ser humano, su condición. Anteriormente habíamos leído la condición del ser humano en Romanos y habíamos concordado que no hay mucha variación con el hombre de Dios y es nuestra responsabilidad hacerle ver al hombre su condición. Primeramente, por sobre todas las cosas, cuando usted va a una joyería a comprar una joya, es muy raro, un joyero experimentado va a tomar un paño negro, ¿no es cierto?, y va a colocar esa joya sobre el paño negro para que la gloria de la joya resplandezca de una manera extraordinaria o de una manera diferente a que si usted lo colocara sobre un paño claro, la joya no se vería tan extraordinaria. Hablar del amor de Dios sin hablar de la condición del hombre es colocar un paño claro, un paño blanco ante la gloriosa revelación del Evangelio de Jesucristo, que son las buenas noticias. Las buenas noticias se presentan en un contexto en donde la persona se encuentra en una situación de premura, en una situación de peligro. Por eso es que somos salvos. Y cuando uno dice uno es salvo de la ira de Dios. Es una condición, es una situación de peligro en donde nosotros, en la palabra del Evangelio, y que no tenemos que olvidar esto, porque el Evangelio son buenas noticias. Sí, claro, vamos a presentar esas buenas noticias. Pero primero vamos a hacer reflexionar a la persona sobre su condición. ¿Y qué hizo José? Los puso juntos en la cárcel por 3 días. 3 días, el número 3, ¿no?
3 días, Cristo en la cruz. Bueno, 3 días, Jonás en el vientre de la ballena, hasta que a último momento suplicó al Señor para que lo sacara de esa situación. 3 días, tiempo para hablar y pensar. 3 días, tiempo para hablar y pensar. También hagamos una analogía aquí, hagamos una comparación. Llevamos 2 meses de cuarentena, ¿no? Tiempo para hablar y pensar. Tiempo para recapitular. Tiempo para hacer una autointrospección, una autoevaluación de nosotros como personas, como cristianos, de nosotros y nuestras prioridades. Todos. Es importante que lo hagamos, porque si no saldremos de aquí y saldremos, hasta me atrevería a decir, peor de lo que entramos en esta cuarentena. Porque no hemos aprendido nada. Y no hay nada peor que recibir una enseñanza y no aprender nada de ella. Entonces seamos aprendientes de las circunstancias y de la situación que nos toca vivir. Aprendiente es ser enseñado y aprender de esa enseñanza que estamos recibiendo. Sigamos adelante. Entonces, 42, 17 dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Y acá le aclara él. Él le va tirando indicios de quién es él. Cuando le está diciendo yo temo a Dios, le está diciendo yo temo a su Dios, yo temo a Jehová, yo temo al mismo Dios que ustedes deberían temer. Cuando nosotros presentamos a Jesucristo, estamos presentando a alguien que todo el mundo conoce, o al menos ha sentido hablar alguna vez. No sé si lo conoce, pero lo ha sentido hablar. Yo temo a ese Jesús. Yo hablo en nombre de ese Jesús. Si sois hombres honrados, y acá está cuestionando su honradez, y los está haciendo pensar sobre su honradez, porque como hombres honrados se presentaron, pero ellos bien sabían de que no eran honrados, de que había un pecado terrible dentro suyo que los carcomía día y noche. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de su casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro. Acá estaba la conversación entre ellos, la terapia de grupo, ¿no? Que hicieron entre ellos. Interesante. Y decían el uno a otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Y se están refiriendo a José. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. José suplicaba desde la cisterna. Cuando nosotros vemos a José tirado en la cisterna, nos imaginamos por ahí que José se debe haber quedado en un rincón ahí como medio resignado a lo que les iba a pasar, pero aparentemente no era así. Y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La culpa les había perseguido todos esos años de su vida, que no fueron pocos. Esa complicidad, ese pecado común. Es el pecado común que está en todos nosotros. No podemos acusar a uno de un pecado mayor
que el otro. Todos hemos pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí los 11 hermanos habían pecado. Los 11 hermanos habían llevado tristeza al corazón del Padre. Aquí toda una humanidad ha pecado y le ha llevado tristeza al corazón de Dios. Ha abrumado el corazón de Dios. Hemos elevado nuestra rebeldía al punto de airar de tal forma a Dios que su ira hoy se hace tangible, vivible. No puedes decir el coronavirus, y no lo quería nombrar, pero lo nombré, se dio origen en China, o a un país que le quiso dañar a China lo plantó, o qué sé yo, si hablan de tantos nombres y de tantas hipótesis. Lo único que te voy a decir, Dios no está ajeno a esta situación. Si esto ocurre, es porque Dios permite que ocurra. Entonces culpemos a Dios, ¿no es cierto? Él es el responsable. Si Él permite, Él es el responsable. ¿Por qué no vemos nuestras propias responsabilidades? ¿Por qué no vemos en qué se convirtió el mundo? ¿Por qué no vemos en qué hemos convertido el mundo? Cada uno de nosotros ha contribuido con su grano de arena para que el mundo sea lo que hoy es. Y aún me estoy refiriendo a nosotros, los que predicamos el Evangelio. Porque si el juicio tiene que empezar por casa. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo hemos contribuido para esto? Luego viene el momento del arrepentimiento. El momento que tanto Juan el Bautista como Cristo estaban buscando después de su prédica, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Sin embargo, Juan el Bautista dice: oh generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la ira venidera? Cuando se iban a bautizar, corrían a bautizarse. Cuando el hombre está en apuro, siempre va a correr para salvarse. Hay una... Usted imagínese esta situación. Imagínese que usted está dentro de su casa. Y imagínese de que se comienza a incendiar la cabaña donde se fue de vacaciones. Y que usted tiene la llave de esa cabaña. Trataría de sacar todas las cosas de valor que el tiempo le diera y que el incendio le permitiera, ¿no es cierto?, para llevarse y no dejar que se queme todo. Ahora, imagine que no tiene la llave y que la casa está cerrada. Yo me pregunto, ¿se preocuparía por las cosas de valor que hay en la casa? ¿O comenzaría a preocuparse verdaderamente por su vida, por cómo pedir auxilio y cómo salir de esa situación? Eso es salvación. Eso es clamor. Eso es implorar. Eso es dar gritos de angustia y de desesperación. No lo vemos tan así. Pero sigamos leyendo. Génesis 42, 21. Aquí hay una declaración muy fuerte que ellos dicen: verdaderamente hemos pecado, también se nos demanda su sangre. Génesis 42, 21 dice: y decía el uno a otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, contra José, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo:
¿No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Y no me escuchaste. He aquí, también se nos demanda su sangre. Y aquí Rubén se hace también acreedor de su pecado, del pecado de sus hermanos. José hizo, pero no hizo lo que debería haber hecho. O todo lo que debería haber hecho. En José había una buena intención y nosotros nos damos cuenta que la buena intención no sirve de nada si no llegamos al fin del asunto. Sigamos adelante. Reconocimiento de culpa. Tiene que haber un reconocimiento de culpa. Cuando predicamos el Evangelio, la persona tiene que llegar a este punto de reconocer su culpa. Cuando a nosotros se nos predica el Evangelio, cuando nosotros estamos recibiendo la palabra, cuando usted está escuchando esta palabra, tiene que reconocer su responsabilidad en algún área de su vida, o en todas las áreas de su vida. Porque estamos atestados de pecado. Dice la palabra de Dios que somos una llaga de pecado de la planta de nuestros pies hasta la mollera de nuestra cabeza. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? Se está refiriendo a su papá. ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Perdón, en este momento es cuando José prepara una artimaña. Ellos estaban yendo con sus caballos y con sus mulas llenos de alimentos para llevar a la casa de su padre. ¿Qué hace José? Lo manda a su siervo y coloca una copa de oro, la copa que él tomaba de oro, ¿no?, en uno de sus costales. Y luego, cuando ya se estaban yendo, él les manda a revisar los costales y resulta que encuentran una copa que los hermanos no habían robado, pero que estaba allí en su poder. Entonces dicen, ¿qué le vamos a decir a nuestro Señor? Y están reconociendo la autoridad de José sobre sus vidas. La autoridad del que los iba a salvar. José, tipología de Cristo. José, el único que tiene redención, el único que tiene el poder y la capacidad de salvarlos en esa situación. Cristo es el único que tiene el poder de la justificación de nuestros pecados. Nosotros, por nuestra propia cuenta, es imposible que podamos hacer nada. Es Él el que pagó el precio en la cruz por nosotros. La ira de Dios es nuestro propiciatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la ira de Dios fue derramada sobre Él y Él recibió el pago de nuestros pecados, la ira de Dios sobre su vida. La desviación de esa ira que venía hacia nosotros la recibe Cristo. En este caso, el que pagó para que su pueblo fuera redimido de la hambruna y fuera preservado como pueblo santo de Dios, como pueblo escogido de Dios, fue José. Uno solo pagó por su pueblo y se darán cuenta, ¿no es cierto?, de esa analogía. Jesucristo, uno solo, el mismo sumo sacerdote, profetizó, aun cuando él estaba impulsando a que Cristo sea crucificado, que era preferible que uno pagara por todo el pueblo. Vamos al quinto punto, que es el punto de la reconciliación. Esto es hermoso. Después de que sus hermanos reconocen su pecado, reconocen que la angustia que estaba pasando era lógica y de alguna manera retributiva a sus acciones.
comienza esto. Y dice, yo soy José. Le dice José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron, claro. José posiblemente estaba vestido como egipcio, pintada su cara como un egipcio. Y besó a todos sus hermanos. Yo quiero rescatar esta palabra, acercaos a mí. A Cristo te dice, yo soy Cristo. Yo soy tu hermano. Yo soy tu pronto auxilio. Yo soy tu roca firme. Yo soy tu salvación. Yo soy tu esperanza. Yo soy tu gozo. Yo soy tu paz. Acércate a mí. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que me vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservarlo. Prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y entrarás cerca de mí, y tú y tus hijos y los hijos de tus hijos y tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Pero vamos a ir un poquito más al principio. Y esa es la misma invitación que Jesucristo te dice, no te entristezcas. Y aquí es la presentación del Evangelio. Pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios envió a su Hijo Jesucristo para la preservación de nuestra vida, para que Él sea el primogénito. Y ahí le dice todo lo que iba a pasar. Pues han transcurrido 2 años, pero vienen 5 años más todavía de vacas flacas, como era el sueño de Él, donde va a haber escasez, donde va a haber hambre, donde va a haber circunstancias difíciles. Pero Dios los ha enviado a mí, Dios los ha enviado aquí, Dios los ha enviado a su tierra, Dios los ha enviado a mi reino. Así que pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Esto significa que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Padre por sobre todos los gobernantes de la tierra. ¡Hey! ¿Qué esperás para venir al reino de Cristo? ¿Qué esperás para buscar a Cristo? ¿Qué esperás para buscar tu salvación? Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Dice todo hombre va a doblar su rodilla delante de Él y proclamará que Cristo es el Señor. No dicen los evangélicos, no dicen los creyentes, no dicen los que creen en Jesucristo, dice toda criatura. Hermano, no esperes ser una criatura. Sea un hijo de Dios. Porque ahí vas a disfrutar de los beneficios de vivir en el reino, donde Él es el único Señor, donde no hay otros señores. Es el que pone y que saca reyes. Es el que gobierna. Él está al control de todo y Él digita
absolutamente todo. Daos prisa, id a mi padre, decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Hey, ve, anda a decirle a tu papá, anda a decirle a tu mamá, anda a decirle a tus hermanos que hay salvación en Cristo, que vengan, que en Él no hay escasez de nada, que en Él hay vida eterna, hay vida y vida en abundancia, que en Él hay preservación, que en Él hay suficiencia de todo. Corred, decíselo. Es lo que le dijo José. Corran, vayan, díganle, no se detengan. Hay lugares espaciosos. Pues Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no las hubiera, yo voy a prepararles morada para vosotros. El tiempo se acorta, Cristo viene pronto. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para hablarle a tu papá, para hablarle a tu mamá, para hablarle a tus hermanos, para hablarle a tus parientes, para hablarle a tus amigos de oficina, a tus amigos de trabajo, a las personas que conoces, incluso al que no conoces, incluso al que te encontraste por primera vez? ¿Qué esperar? Es un mandato divino, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es cierto que meter las manos en el mundo no es sencillo. Llegamos al punto de la satisfacción. Basta. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron a él. Yo soy José vuestro hermano, el que vendiste a Egipto, ahora no os entristezcáis. Esto ya lo hemos leído. Perdóneme. Lo que pasa es que he trabajado en esta prédica en varias oportunidades y no había agarrado la última versión, la última modificación que he hecho. Génesis 45:25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las buenas nuevas, diciendo, José vive aún. Y esta es la buena nueva. Che, Cristo no está crucificado en la cruz. Cristo vive. Al tercer día resucitó entre los muertos. Y esto es una realidad, y es una realidad histórica, no es una realidad mítica, sino una realidad histórica. Porque no solamente la Biblia habla de la resurrección de Cristo, muchos otros libros y muchos otros testigos fuera de los apóstoles vieron a Jesucristo resucitado. Y le dieron las buenas nuevas diciendo, José vive aún y es el Señor de toda la tierra de Egipto. ¿Sabe una cosa? Cristo vive aún y es el Señor de toda la tierra. Y esa es la buena noticia. Y que en Él hay salvación para tu alma, para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tus padres, para tu descendencia, para tus nietos. En Él hay salvación. Pero ¿cuánto hablas de Cristo? ¿Cuánto metes la mano en el mundo? Porque esto de meter la mano en el mundo es meter la mano ahí, en estos hombres y en la depravación que el mundo hay. Esta palabrita basta nace en el padre Jacob, en el padre de ellos, que
apegado estaba a su tierra. Muchas veces estamos tan apegados a nuestras tradiciones, a nuestros cultos tradicionales, a nuestras religiones tradicionales, que no queremos abandonar esa otra religión. A mí me pasó cuando recién conocí el Evangelio, era como si fuera una tradición, pero ¿sabe una cosa? Yo pasé de una religión a mantener una relación, una experiencia que todavía es vivida ahora, todos los días con mi Señor. Y no hay nada más extraordinario que eso. Y le dieron las buenas nuevas diciendo: José vive aún, es Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. ¿Vieron cuando una persona se convierte al Evangelio y es un delincuente, es un atorrante, es un sinvergüenza que no tiene nombre, y lo primero que quiere salir a hacer es predicar el Evangelio a todos los otros que son tan sinvergüenza y tan atorrantes como él? Pero la gente no le cree. ¿Qué le voy a creer a este mentiroso si es un sinvergüenza, si hasta el día de mañana? Y la hipocresía de la gente, porque hay mucha gente hipócrita que piensa que a la iglesia tiene que ir solamente los santos. Y cuando ven uno de estos, delincuentes, atorrantes, infatuos, infamadores, venir a Cristo, no le creen. Porque parece imposible. Porque ellos que se creen que en realidad es imposible que Cristo pueda cambiar sus vidas. Por eso no le creen al otro. Pero sí, Cristo puede cambiar tu vida, como la cambió en aquel a quien vos no le crees. Él lo puede hacer. Él puede transformar tu realidad. Él te puede quitar del alcoholismo, Él te puede sacar de las drogas. Él te puede sanar. Él puede restaurar tu vida, puede restaurar tu matrimonio. Él puede, pero por sobre todas las cosas, Él puede hacerte una nueva criatura. Porque todo lo que está alrededor tuyo, si vos estás infectado, está infectado y está infectado por vos. Él te puede hacer una nueva criatura. Él puede transformar tu vida. Él es real. Y ese es el punto. Que posiblemente no crea de que Él es real. Pero Él verdaderamente existe. Él verdaderamente sobrevivió a la cruz. Resucitó entre los muertos. Más que sobrevivió, es que murió y resucitó. Y murió en carne, pero resucitó el tercer día. ¿Crees en ese Cristo? ¿Tenés valor para creer en Él? Para aceptar que Él transforme tu vida, para entender que en Él hay provisión de todo. Y ellos le contaron todas las palabras de José. Ellos le hablaron de la palabra, de lo que José le había dicho. Es lo mismo que yo hoy te estoy hablando de Cristo, te estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice, no lo que a mí se me ocurre, es lo que la palabra de Dios dice. Y también te estoy hablando de una experiencia personal. Y de ver muchas vidas cambiadas y muchas vidas transformadas por el Evangelio de Jesucristo, que Él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José había enviado para llevarlo, su espíritu revivió. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros llevamos el mensaje del Evangelio, el poder de Dios camina con nosotros. Y la gente ve aún lo que nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Ven esos carros cargados. Ven una vida transformada. Ven lo que ellos necesitan para creer. Te ven a ti y creen. Que te vean
te vean a ti y puedan creer. Eso es meterse en el mundo. Eso es establecer un romance con el mundo. Entonces dijo Israel, basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Hey, atrévete a decir basta. Atrévete a decir basta. Atrévete a decir iré y le veré antes. De que este mundo pase de mí. Este es el regalo. Esta es la buena noticia. Este es el Evangelio de Jesucristo. Anímate a decir basta. Anímate a creer. Anímate. Te vas a sorprender. Como un día me sorprendí yo. Voy a orar por vos. Amado Padre, Dios de poder, Dios de misericordia, en esta hora, Señor mío, tu palabra ha sido impartida. Padre, mira aquellos corazones que reciben tu palabra. Aquellos corazones que han sido inspirados en fe y reciben tu palabra creyendo. Oh, atráelos a ti con cuerdas de amor, Señor mío, para que puedan experimentar el amor extraordinario del Padre, para que puedan experimentar esas maravillosas misericordias, para que puedan experimentar la suficiencia y esa providencia divina que no la van a encontrar en ningún lado, para que puedan experimentar la paz y el gozo que trae el perdón y esa nueva vida en Cristo Jesús. Anímate. Padre, infunde el ánimo. Mira, a aquel que le falta un poquito de fe. Tu palabra dice que si tuviera fe como un grano de mostaza. Señor, infunde esa fe necesaria para poder tomarse de su mano y atreverse a caminar contigo. Hay una postal famosa y una frase famosa que dice que iba caminando por la arena de la playa y de un momento dio 2 pisadas y que una pisada, dice, ¿cómo puedo ver 2 pisadas si voy caminando solo? Y que Dios le dijo, esas son mis pisadas caminando contigo. Reflexionando un poquito sobre eso, yo digo que nosotros seguimos las pisadas que ya fueron, caminos que ya fueron andados, pisadas que dejaron sus huellas. Y entonces me preguntarás, y entonces las pisadas que se van generando al lado mío, esa es la pisada de otro peregrino que camina a tu lado. Somos hermanos en Cristo. Caminamos juntos por un camino angosto, pero que nos lleva a la vida eterna. Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Horacio Turco. Y cuando esto termine, te puedes congregar en 2 lugares o puedes visitarnos en 2 lugares. Suipacha 1184 en San Francisco, Córdoba, o en Avenida Colón y Solís, aquí en Santiago del Estero. Muchas bendiciones
decí basta, te esperamos ahí. Aquellos que estamos dispuestos a caminar un camino con vos. Bendiciones.